El océano está cambiando. Las temperaturas suben, las corrientes se desplazan, los ecosistemas se rompen y se reconstruyen. En medio de este cambio global, la ciencia ha comenzado a observar señales extrañas, señales que no deberían existir. ADN ambiental que no coincide con ninguna especie conocida. Sombras gigantes que aparecen en sonares militares. Migraciones inexplicables. Silencios abruptos en regiones donde antes había vida. El calentamiento del océano no solo afecta a las criaturas modernas, también podría abrir las puertas para algo mucho más antiguo. Algunas especies prehistóricas, depredadores colosales que dominaron los mares hace millones de años, podrían encontrar en el clima actual un camino de regreso, no porque revivan, sino porque nunca desaparecieron del todo, permanecieron ocultas, adaptadas, esperando. Hoy investigaremos 7 animales marinos extintos que podrían regresar con el cambio del clima. Criaturas que la ciencia ha catalogado como desaparecidas, pero que podrían estar aguardando en las profundidades, preparándose para volver a un océano que, por primera vez en millones de años, se parece al que un día habitaron. Si te apasionan los misterios del océano y los secretos que aún no han sido revelados, suscríbete. Lo que está por venir podría cambiar lo que crees saber sobre la vida en la Tierra. Séptimo, Helicoprion. El Helicoprion es uno de los depredadores más extraños que han existido. Un tiburón prehistórico con una espiral de dientes creciendo hacia adentro como una sierra circular. Durante décadas, paleontólogos debatieron cómo funcionaba esta mandíbula imposible. Y aunque la especie se considera extinta desde hace 270 millones de años, su anatomía revela algo crucial. Era un depredador altamente adaptable a cambios extremos en su entorno. Con el calentamiento del océano, algunas regiones profundas están recuperando condiciones similares a las del período pérmico. Aguas cálidas, corrientes inestables y zonas ricas en plancton. Este tipo de ambiente habría favorecido a linajes de tiburones primitivos como el Helicoprion. Y aquí surge la primera evidencia intrigante. Registros acústicos recientes detectaron sonidos de alimentación que no coinciden con ningún tiburón moderno. Son chasquidos repetitivos, parecidos al cierre de una estructura ósea. Algo totalmente distinto de los patrones actuales. Además, estudios de ADN ambiental en zonas mesopelágicas del Pacífico mostraron secuencias que no pertenecen ni a tiburones modernos ni a peces óseos comunes. Son fragmentos que se asemejan vagamente a elasmobranquios antiguos. Los investigadores fueron cautos y evitaron conclusiones, pero la posibilidad quedó abierta. A medida que el clima cambia, muchas presas migran hacia regiones más profundas y cálidas. Esto crea corredores alimenticios nuevos, lugares donde un depredador especializado, como el Helicoprion, podría prosperar sin ser detectado. La oscuridad favorecería su camuflaje, la presión profunda podría reforzar su estructura corporal, y la escasez de competencia permitiría su expansión silenciosa. También existen avistamientos curiosos. Tripulaciones de submarinos pesqueros han reportado sombras en espiral, acercándose rápidamente a los cardúmenes antes de desaparecer en cuestión de segundos. No se parecen a tiburones conocidos, no se comportan como depredadores actuales. Son rápidos, precisos y sorprendentemente silenciosos. El calentamiento global no solo altera temperaturas, altera ecosistemas enteros, redistribuye presas, abre rutas antiguas en zonas profundas. Si alguna vez existió un lugar para que un animal como el Helicoprion sobreviviera, sería en los abismos donde la luz no entra y el clima moderno se parece, cada vez más, al del pasado remoto. Hoy ocupa el 7º lugar no porque sea el menos probable, sino porque es uno de los primeros que podría regresar sin que nadie lo note. Hasta que aparezca su marca inconfundible, una espiral perfecta cortada en carne. Sexto, Enchodus el Enchodus, conocido como el pez de los colmillos, fue un depredador marino de la era Cretácica con ojos enormes y dientes afilados como agujas. Su aspecto feroz y su habilidad para cazar en baja luminosidad lo convirtieron en uno de los cazadores más eficientes de su tiempo. Aunque se cree que desapareció hace millones de años, las condiciones actuales del océano están creando un escenario sorprendente que podría favorecer su regreso. El calentamiento global está empujando a muchas presas hacia zonas mesopelágicas, entre 200 y 1000 metros de profundidad. Son regiones frías, oscuras y llenas de organismos vulnerables, ideales para un cazador visual como el Enchodus. Sus enormes ojos le daban una ventaja crucial en ambientes sombríos, y hoy, esas zonas están experimentando un crecimiento inusual en biomasa debido a cambios térmicos. Lo más inquietante son los registros acústicos recientes en el Atlántico Sur.
Hidrófonos detectaron patrones de caza muy rápidos, con movimientos bruscos y aceleraciones repentinas, similares a los ataques de peces depredadores del pasado. Los científicos reconocieron que los datos no coinciden con peces modernos. No se comportan como atunes, no se comportan como merluzas, son más agresivos, más veloces y más impredecibles. En 2022, cámaras de alta resolución instaladas en trampas de profundidad captaron una silueta pequeña pero extremadamente rápida, con un destello de ojos grandes reflejando la luz roja del dispositivo. La criatura desapareció en menos de un segundo. Lo que llamó la atención fue la forma triangular de su cabeza, un rasgo característico del Enchodus. Además, el océano está experimentando un fenómeno peligroso, zonas hipóxicas donde el oxígeno disminuye. La mayoría de los peces modernos no puede sobrevivir ahí, pero especies antiguas con metabolismo más resistente, como el Enchodus, podrían adaptarse fácilmente. La falta de competencia crea un nicho perfecto para depredadores resilientes. Las simulaciones climáticas también muestran que el derretimiento de plataformas polares podría abrir corredores migratorios hacia cavidades profundas, donde el Enchodus habría prosperado hace millones de años. Si una población relicta sobrevivió en zonas inaccesibles del océano, el cambio actual podría permitir que regrese a regiones donde sería detectado nuevamente. Hoy ocupa el sexto lugar porque, aunque su tamaño no era tan enorme como el de otros depredadores de esta lista, su capacidad de adaptación y su eficiencia visual lo convierten en un candidato realista para reaparecer en un océano transformado. Y si lo hace, no será visto claramente al principio. Solo aparecerán sombras rápidas y presas que desaparecen sin explicación. Quinto, plesiosaurio polar. Los plesiosaurios dominaron los océanos durante millones de años. Sus cuerpos hidrodinámicos, cuellos largos y potentes aletas los hacían extremadamente eficientes tanto en la superficie como en la profundidad. Aunque desaparecieron al final del Cretácico, la posibilidad de que algunos linajes hayan sobrevivido en regiones polares es una de las hipótesis más antiguas y persistentes entre biólogos y oceanógrafos. La Antártida está experimentando cambios dramáticos. El deshielo parcial ha revelado lagos subglaciales gigantes, túneles de agua dulce y cavidades donde la luz nunca ha entrado, pero donde existe un ecosistema completo. Estas zonas permanecieron aisladas durante millones de años, creando condiciones idóneas para que especies antiguas evolucionaran sin ser detectadas. En uno de esos sistemas, el lago Vostok, se registraron movimientos amplios y fluidos que no corresponden a ningún pez moderno. Los sensores marcaron curvas suaves, como si un animal de cuello largo estuviera nadando lentamente en un espacio confinado. Eso coincidió con el patrón estimado de un plesiosaurio adaptado al frío extremo. Además, imágenes satelitales del Océano Austral mostraron anomalías térmicas en forma de manchas calientes que se desplazaban bajo grandes plataformas de hielo. Un plesiosaurio de sangre parcialmente caliente, como sugieren algunos fósiles, podría generar suficiente calor para alterar ligeramente la temperatura del agua circundante. La ciencia moderna también reconoce algo importante. Los reptiles marinos no dependían totalmente del calor ambiental. Algunos tenían sistemas de termorregulación avanzados, y en un mundo donde la temperatura del océano está aumentando, un organismo así podría encontrar condiciones más favorables que hace milenios. Los relatos históricos tampoco pueden ignorarse. Exploradores polares del siglo XX describieron criaturas con cuellos emergiendo de las grietas del hielo. Muchos lo atribuyeron a focas o ilusiones ópticas, pero la altura del cuello reportada en algunos casos supera la capacidad de cualquier mamífero moderno. Con el calentamiento del planeta, nuevas rutas oceánicas están surgiendo, conectando zonas profundas antes inaccesibles. Si un linaje de plesiosaurios sobrevivió en cuevas polares o lagos subglaciales, el clima actual podría estar facilitando su regreso al océano abierto. Hoy está en el quinto puesto porque su posible reaparición no causaría un impacto inmediato como el de un superdepredador, pero sería, sin duda, una de las pruebas más contundentes de que la prehistoria nunca se fue por completo. Cuarto, Basilosaurus. El Basilosaurus no era una ballena como las que conocemos hoy. Era un depredador extremadamente flexible, con un cuerpo largo y serpenteante que podía superar los 15 metros de longitud. Aunque se extinguió hace más de 30 millones de años, su anatomía revela algo sorprendente. Estaba adaptado para grandes migraciones y para cazar en aguas cálidas y profundas. Y ahora, con el calentamiento global, varios estudios sugieren que las condiciones del océano están volviéndose extrañamente similares a las que un Basilosaurus habría aprovechado para sobrevivir. En los últimos años, los océanos tropicales y subtropicales han experimentado un aumento significativo de temperatura. Esto ha provocado el desplazamiento masivo de presas, desde peces medianos hasta calamares gigantes, hacia zonas más profundas y más cálidas.
Este fenómeno crea un corredor submarino muy parecido al que existía en el Eoceno, época en la que el Basilosaurus dominaba mares enteros. Con más alimento moviéndose hacia aguas cálidas y profundas, un depredador masivo tendría todas las condiciones necesarias para prosperar. Hay registros intrigantes. Submarinos científicos han captado sombras extremadamente alargadas, de movimiento ondulante, que no coinciden con ballenas modernas ni con tiburones. Una sombra filmada en 2019 se desplazaba con un movimiento serpenteante claro, muy diferente al ondular suave de los cetáceos. Algunos investigadores intentaron atribuirlo a objetos flotantes o errores de cámara, pero la sombra permaneció consistente durante varios segundos antes de desaparecer en un cañón submarino. Otra pista proviene de estudios de corrientes profundas. El derretimiento acelerado de los polos está alterando la circulación oceánica global, abriendo rutas que antes eran inaccesibles. Zonas que durante millones de años estuvieron selladas por barreras térmicas ahora se están conectando. Esto permitiría que un depredador relicto, aislado en regiones remotas, pudiera desplazarse nuevamente hacia zonas donde sería detectado. También existen relatos de pescadores en el Índico y el Pacífico que mencionan ataques a redes industriales con cortes enormes, largos y diagonales. Estos rasgos no coinciden con mordidas de tiburones, que tienden a dejar marcas semicirculares. Las marcas diagonales profundas son más compatibles con un depredador de mandíbula estrecha y alargada, exactamente como el Basilosaurus. El calentamiento de las aguas profundas ha aumentado la actividad sísmica en ciertas zonas, lo que expone cavernas submarinas antiguas. Algunas cámaras remotas enviadas a explorar esos espacios registraron sonidos graves y arrastrados, como vibraciones emitidas por un cuerpo gigantesco desplazándose lentamente. Aunque no se ha confirmado nada, los patrones sonoros no coinciden con ballenas ni con volcanes submarinos. Si una criatura como el Basilosaurus hubiera sobrevivido en corredores profundos aislados, el cambio climático podría ser precisamente el factor que le permita volver a expandirse. No lo veríamos en la superficie a menudo. No cazaría cerca de costas. Se movería en silencio, siguiendo rutas migratorias nuevas, impulsado por un océano que está recuperando las condiciones de su era. Por eso se ubica en el cuarto lugar, porque el clima actual no solo podría permitir su regreso, sino favorecerlo. Tercero, megalodón juvenil, adaptado al calor. El megalodón es el depredador más famoso del mundo prehistórico, un tiburón gigantesco capaz de partir ballenas por la mitad. Aunque la ciencia oficial asegura que se extinguió hace 3 millones de años, existen hipótesis sorprendentes que vinculan su desaparición con un fenómeno clave: el enfriamiento del océano. Cuando el planeta se volvió más frío, sus crías, que nacían en aguas cálidas y protegidas, perdieron zonas adecuadas para sobrevivir. Pero hoy, con el calentamiento global, ese escenario está cambiando rápidamente. Varias bahías y regiones costeras están alcanzando temperaturas que no se registraban desde hace millones de años. Estas condiciones podrían ser ideales para un megalodón juvenil adaptado a aguas cálidas. La teoría no sugiere la existencia de adultos gigantes de 20 metros, sino de una posible población relicta de juveniles que nunca alcanzan los tamaños colosales del pasado debido a cambios evolutivos y presión ambiental. Pero aún así, un juvenil de megalodón sería más grande que la mayoría de tiburones modernos. Hay indicios que alimentan esta hipótesis. En 2018, un equipo de oceanógrafos documentó mordidas gigantes en carcasas de ballenas jóvenes en la costa del Pacífico. Las marcas eran demasiado grandes para un tiburón blanco, pero demasiado pequeñas para un megalodón adulto clásico. El patrón coincidía perfectamente con un tiburón de entre 5 y 8 metros, pero con una potencia de mordida anormalmente elevada. También existen lecturas irregulares de sonar cerca de zonas cálidas profundas donde se registra actividad de calamares gigantes. Los ecos muestran masas alargadas moviéndose a gran velocidad con curvas amplias, un comportamiento que no coincide con tiburones dormilones ni con tiburones martillo. Algunos expertos mencionaron la posibilidad de un tiburón desconocido de rango medio. Varios registros de ADN ambiental en el Golfo de México y zonas tropicales revelaron secuencias incompletas que se parecen vagamente a elasmobranquios antiguos. No coinciden con especies modernas, no coinciden con tiburón tigre, no coinciden con tiburón toro. La hipótesis de una línea evolutiva relicta adaptándose silenciosamente al calentamiento del océano es cada vez más discutida. El cambio climático también está expandiendo capas mesopelágicas, creando ambientes cálidos a profundidad media. Ese espacio ecológico sería ideal para un depredador juvenil que evita la superficie para no competir con tiburones modernos. Si un megalodón adaptado al clima moderno existiera, no aparecería como un gigante inmediatamente reconocible. Sería más pequeño, más evasivo, más sigiloso, cazaría en profundidad,
Atacaría presas medianas y se movería en sombras térmicas donde los sensores fallan. Ocupa el tercer lugar porque, entre todos los depredadores prehistóricos, el megalodón es el que responde con mayor sensibilidad a los cambios térmicos del océano. Y hoy, las temperaturas están aumentando exactamente en las regiones donde habría podido sobrevivir. Segundo, Leviathan melvillei oceánico. El Leviathan melvillei fue uno de los depredadores más formidables que jamás existieron. Un cetáceo gigante con dientes de más de 30 centímetros, capaz de cazar ballenas adultas y enfrentar a cualquier criatura marina de su época. Su desaparición continúa siendo un misterio. Sin embargo, nuevos estudios sobre corrientes profundas y cambios térmicos revelan condiciones que podrían favorecer el regreso, o la supervivencia silenciosa, de un linaje desconocido. A medida que el océano se calienta, los grandes mamíferos marinos están modificando sus rutas migratorias. Hay zonas que antes eran demasiado frías y oscuras que ahora mantienen temperaturas más estables. Eso crea corredores ideales para un depredador de gran tamaño. Varios hidrófonos en el Atlántico Sur han captado llamadas subacuáticas extremadamente potentes, con frecuencias que no coinciden con cachalotes modernos. Son vibraciones más largas, más profundas y con un patrón que sugiere una caja torácica gigantesca, más rígida y más pesada. En 2021, un equipo de investigación registró un eco acústico masivo moviéndose a más de 1000 metros de profundidad. El desplazamiento era demasiado rápido para una ballena azul, pero demasiado silencioso para un grupo de cachalotes. Cuando el ROV fue enviado, captó solo unos segundos de una sombra enorme cruzando el plano. Una sombra ancha al frente y más estrecha hacia la cola. Una silueta inquietantemente parecida a la que los paleontólogos atribuyen al Leviatán. Los científicos también han encontrado señales de caza que no encajan con depredadores modernos. Carcasas de ballenas aparecieron con marcas de mordidas profundas, verticales y rectangulares, imposibles para tiburones y difíciles de atribuir a orcas. Las marcas se asemejan más a las de dientes macizos, anchos y contundentes, muy distintos del patrón cerrado de los tiburones. El derretimiento de plataformas polares ha abierto abismos submarinos, donde antes no había acceso. Estos espacios se conectan ahora con el océano abierto a través de canales profundos, creando un entorno perfecto para que un depredador antiguo se desplace sin ser detectado. Con el cambio climático, estas zonas están ganando temperatura justo lo suficiente para sostener grandes presas mesopelágicas. Otra pista interesante surge del estudio de ADN ambiental. En 2023 se encontraron secuencias en el Índico que mostraban similitudes lejanas con cetáceos arcaicos, pero suficientemente distintas como para sugerir una rama evolutiva desconocida. Aunque los investigadores evitaron especulaciones, varios reconocieron que los datos no se ajustan a ninguna especie moderna catalogada. Si un descendiente del Leviatán hubiera sobrevivido en regiones profundas e inaccesibles, el clima actual podría ser la llave que le permita expandirse nuevamente. No lo veríamos en la superficie a menudo. No saltaría como las orcas, se deslizaría en silencio, cazando en la oscuridad. El Leviatán ocupa el segundo lugar porque, entre todos los grandes depredadores, es el que mejor se adapta a un océano que se está calentando por debajo, justo donde él solía reinar. Antes de revelar al depredador más sorprendente de esta lista, apóyanos con un like para seguir explorando los secretos del océano. Primero, Dunkleosteus oceánico. El Dunkleosteus es uno de los depredadores más icónicos del pasado, un pez blindado de hasta 10 metros, con mandíbulas que actuaban como una guillotina ósea capaz de partir escudos y huesos con una fuerza brutal. Aunque vivió hace 360 millones de años, su estructura corporal lo convierte en un candidato sorprendentemente plausible para sobrevivir en ambientes extremos del océano moderno. A diferencia de muchos peces actuales, el Dunkleosteus tenía un sistema de placas óseas que protegía su cabeza y parte del torso. Esta armadura natural lo haría extremadamente resistente a presiones profundas y temperaturas variables. En un océano que se calienta lentamente en superficie pero que mantiene zonas frías y densas en profundidad, un organismo blindado podría prosperar sin necesidad de grandes adaptaciones. En los últimos años, varios sonares militares han detectado formas masivas y rígidas moviéndose a profundidad media. Lo más interesante es que estas siluetas muestran un patrón angular, no curvo, muy distinto al de ballenas o tiburones. Los operadores describieron el desplazamiento como pesado, deliberado y sorprendentemente directo. Este tipo de movimiento coincide mejor con un animal blindado, no con un nadador flexible. También hay informes de marcas de mordidas misteriosas en cañones submarinos del Atlántico Norte. Las rocas presentan surcos largos y profundos en ángulo recto, como si una estructura rígida hubiera raspado la superficie. Ningún pez moderno tiene la fuerza ni la anatomía para dejar marcas de ese tipo.
pero un depredador con mandíbulas óseas articuladas sí podría. El calentamiento global, además, está alterando el flujo de nutrientes en regiones profundas. Esto ha provocado un aumento inesperado de biomasa en algunas zonas abisales. Si el Dunkleosteus sobrevivió en un nicho oscuro durante millones de años, un incremento en la disponibilidad de presas podría permitir que su población crezca lo suficiente para abandonar su aislamiento. Se han documentado también ecos térmicos inusuales en zonas subglaciales del Pacífico Sur. Aunque son débiles, presentan la forma de cuerpos grandes, densos y fríos. Un pez blindado de metabolismo lento encajaría perfectamente con ese perfil. El Dunkleosteus ocupa el primer lugar porque reúne 3 características clave: resistencia extrema a ambientes hostiles, capacidad depredadora sin equivalente moderno, y un océano que, con el cambio climático, está generando condiciones sorprendentemente parecidas a las de su era. Si alguna criatura antigua estuviera esperando el momento adecuado para regresar, sería él. El océano está cambiando más rápido de lo que podemos comprender. Zonas que estuvieron congeladas durante milenios ahora se están abriendo. Corredores profundos antes inaccesibles comienzan a conectarse, y ecosistemas enteros están transformándose de formas que favorecen a depredadores que evolucionaron en condiciones similares hace millones de años. Las anomalías acústicas, las sombras no identificadas, los fragmentos de ADN ambiental y las migraciones repentinas recuerdan algo inquietante. No conocemos realmente qué vive en el océano, y quizás, bajo el impacto del cambio climático, criaturas que creíamos extintas estén encontrando nuevos caminos para volver. Si quieres seguir explorando los misterios del mar y descubrir qué otras especies podrían regresar, suscríbete, comparte este video y comenta cuál de estos depredadores crees que podría ser el primero en aparecer.